¿Cómo desinstalar los programas mentales limitantes? Hemos visto en los vídeos de los días anteriores los efectos que tienen los programas mentales, sobre todo los negativos que se han instalado en las personas cuando son pequeñas y que hacen que la persona se limite, se sabotee y pierda un montón de oportunidades. Estos programas normalmente están ligados a la búsqueda de aceptación, la búsqueda de seguridad o el deseo de control. Si vemos un caso, por ejemplo, en el que las figuras de autoridad dicen a un niño pequeño o a una niña palabras negativas como es que no vales para nada, es que vas a ser un fracasado, etc., lo que ocurre es que el niño toma eso como si fuera la verdad absoluta, porque como vienen de las figuras que le están proporcionando el amor, el niño asocia el amor con la verdad y por lo tanto no va a dudar de que lo que le dicen es cierto. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento va a ir creando circunstancias para que esa verdad que le han dicho se convierta en cierta, que esa idea que le han dicho se convierta en cierta. Recuerda que la mente es como un campo de cultivo y las ideas que introducimos en la mente son como semillas que van a dar un fruto. Entonces, si plantamos plantas venenosas en forma de estas ideas negativas, lo que va a ocurrir es que los frutos van a ser venenosos. Por eso es muy importante lo que se le dice a los niños y es muy importante lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, estos programas son los que luego van a generar estrés, van a generar bloqueos, van a generar ansiedad. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para desinstalar estos programas? Lo primero es observar si tienes ideas sobre ti, negativas sobre ti, y vamos a ver 3 formas de cómo podemos desinstalar estos programas mentales limitantes. El primero, y aquí pongo la idea de una cuerda, es el más difícil porque consistiría en instalar las ideas opuestas. Entonces, por ejemplo, en el caso del que hemos hablado, el niño cuando ya se hace adulto y se da cuenta de que tiene un potencial tremendo pero que no lo está aprovechando, puede empezar a decirse a sí mismo: yo puedo, sé que voy a tener éxito, sé que lo que haga va a dar frutos positivos. Es decir, empieza a autodecirse en un diálogo interno constante las ideas opuestas a las ideas de fracaso que le habían instalado. Lo único que ocurre con este método es que se genera una lucha interna, como podemos ver aquí en la foto, ya que por un lado hay una idea instalada en el programa, que es la idea de que va a fracasar, y por otro lado está introduciendo la idea opuesta. Entonces se da una guerra cruzada psicológica entre estas ideas opuestas y a veces este proceso puede durar mucho tiempo porque la idea inicial está muy arraigada en el inconsciente de la persona. Un segundo método sería dejar o soltar ese programa. Entonces, lo que podemos hacer es observar cómo estas ideas inconscientes negativas que se han introducido a lo largo del proceso educativo empiezan a funcionar sin que nos demos cuenta. Entonces es el típico caso de que una persona va a ir a una entrevista de trabajo que va a cambiar su vida, que le va a dar una carrera profesional de éxito, y yendo a la entrevista se autosabotea y tiene un accidente o se tira el café en la camisa y no se tiene que cambiar o llega tarde. Es decir, hace alguna acción inconsciente que se sabotee. Entonces, la cuestión aquí es observar qué ideas tenemos sobre nosotros, qué pensamientos reales tenemos, y puedes hacer ahora una pequeña lista. Yo pienso esto sobre mí y darte cuenta que, por ejemplo, en el caso que hemos visto de la persona que se siente que va a fracasar, que se dé cuenta que tiene miedo, en realidad tiene un miedo al éxito, porque tener éxito sería desobedecer a la figura de autoridad. Entonces, y como el miedo normalmente está asociado a la culpa, entonces se da cuenta que tener éxito supondría desobedecer a la figura, al padre o la madre que le ha instalado esa idea cuando era pequeño,
y supondría además sentirse culpable por la desobediencia. Y por lo tanto, ya es consciente de que tiene bastantes posibilidades de sabotear el proceso. Entonces, se hace consciente de ese miedo y de esa culpa, se permite experimentarlo, pero lo deja ir, lo entrega al universo. No lo niega que lo tiene, sino que lo deja ir. Y este es la base de un método que ya he hablado bastante, que se llama el método Sedona, que puedes ver en internet en qué consiste, te puedes comprar el libro y ahí hay muchos ejercicios para dejar ir este programa. El tercer método consiste en hacer el silencio. ¿Y qué ocurre cuando hacemos el silencio? Y esto lo tienes que experimentar por tu cuenta. Al hacer el silencio, lo que estamos haciendo es, en el símil de un ordenador, es parar el ordenador que está haciendo funcionar al programa que dice que la persona es un fracaso. Es decir, cuando te han instalado, cuando se ha introducido esta idea que el padre le dijo al niño es que vas a ser un fracasado, en un momento en el que se enfadó con el niño, porque no hizo los deberes o porque trajo malas notas, en ese momento el programa comienza a funcionar. Pero si hacemos el silencio, si entramos en la profundidad del silencio, ese programa deja de funcionar, porque no funciona el diálogo interno que está haciendo ejecutar el programa. Pero además es que nos encontramos con una ventaja añadida. Si entramos en un silencio muy profundo, nos vamos a conectar con la inteligencia amorosa que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, desde ese momento lo que hacemos es hacer un vacío, inconscientemente sin darnos cuenta. Cuando hacemos el silencio empezamos a hacer un vacío en la psique que hace y que permite que esa inteligencia entre en nuestra psique y comience a tomar el mando de nuestra vida. Y esta inteligencia amorosa no te va a sabotear, no te va a limitar, sino que por el contrario, poco a poco, irá fortaleciéndote y creando circunstancias donde cada vez vivas con mayor plenitud, con mayor felicidad, donde crees circunstancias que te van a ayudar a cumplir lo que se llama el anhelo de tu alma. Irá además poco a poco limitando los efectos del programa y los límites que el programa que se ha instalado cuando eras muy joven te obliga a tener. Entonces se va a limitar esos efectos. Yo puedo decir que este tercer método a mí me ha funcionado bastante, porque empecé a hacer el silencio cuando tenía 20 años. Ya he contado en vídeos anteriores cómo fue mi primera experiencia con el silencio. Y yo tenía un montón de ideas negativas sobre mí y el 95% o casi el 100% las he eliminado. Y ha sido gracias al silencio porque me ha creado circunstancias tan favorables y tan positivas que ha hecho que todas esas ideas, que creo que todo el mundo lleva, porque se transmiten normalmente de generación en generación, se hayan limitado sus efectos de una manera extraordinaria. Entonces te invito a que lo experimentes, te invito a que observes si te funciona. No tomes nada como cierto, a no ser que lo experimentes por ti mismo. Pero este tercer método de simplemente hacer 10 minutos de silencio cada día, sin buscar nada, simplemente entrar en lo más profundo de nosotros, en nuestra parte que podemos considerar divina o espiritual, creo que te va a ayudar un montón. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y muchísimas gracias.